Bueno, continuando con la clase anterior, vamos a hablar un poco sobre el método de la bisección. Nosotros ya hemos conversado acerca de este método. Ya habíamos hablado del método de la bisección y habíamos dicho que si nosotros tenemos una función, la podemos expresar siempre como f de x igual a 0. Me refiero a esto, lo voy a explicar un poco mejor. Supongamos que tengamos que resolver la ecuación x al cuadrado por coseno de 3x igual a logaritmo de x. Este aquí era un problema de dos funciones que se están intersectando, es decir, un problema de la forma f de x igual a g de x. A este problema nosotros lo podemos transformar en el problema de f de x menos g de x igual a 0, donde a esta función de aquí nosotros la podemos llamar f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces hemos transformado el problema de dos funciones que se están intersectando a simplemente hallar los ceros o las raíces de una función. Eso tiene que estar muy claro. Entonces hemos transformado, o para aplicar el método de la bisección necesitamos tener el problema en esa forma. Luego nosotros habíamos hablado de cómo saber si existe o no una raíz en ese intervalo, en el intervalo x que pertenece a los dos valores a, b. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a saber que existía una raíz o no en ese intervalo? Nosotros habíamos mencionado que si existe una raíz en este intervalo, entonces siempre iba a cumplirse que f de a por f de b tenía que ser menor que 0, siempre y cuando la función sea continua. Es decir, los signos de f de a y f de b son distintos. Es decir, tenemos un caso como este, ¿verdad? Donde a podría ser este valor. Tenemos aquí f de a, en este caso f de a negativo, b podría ser otro valor por acá, en este caso f de b es positivo, la multiplicación de f de a por f de b va a ser menor que 0 porque va a ser un número negativo. Como la función es continua, entonces nosotros podemos garantizar que en el intervalo a, b existe al menos una raíz. Porque también des en cuenta que puede suceder lo siguiente. Des en cuenta que si tenemos una función f de x de la forma f de x igual a 0 y tenemos un intervalo a, b, puede darse el siguiente caso, que f de a en efecto es negativo. Des en cuenta que f de b en este caso es positivo, que f de a en efecto es negativo. También podemos observar que f de a por f de b sigue siendo menor que 0, ¿cierto? Pero des en cuenta que en este caso nosotros tenemos tres raíces entre a y b. ¿Ok? Entonces, lo primero, que f de a por f de b sea menor que 0, simplemente nos garantiza que existe al menos una raíz. Es el teorema de existencia de una raíz. Vamos entonces a ver cómo nosotros podríamos garantizar que aparte de existir una raíz en ese intervalo, esa raíz sea única. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que esa raíz sea única? Bueno, ¿qué implica que esa raíz exista y sea única? Supongamos que tenemos una función f de x igual a 0 para el intervalo de x entre a y b. Ok, entonces nosotros vamos a suponer que tenemos una función dada en esta forma en el intervalo a, b. ¿Cómo nosotros podríamos garantizar que existe una única raíz en ese intervalo? Muy bien. Es quizá un poco intuitivo darse cuenta
que va a entrar en este análisis la derivada. En este caso, f' de x va a tener que ser siempre positiva para los x que pertenecen a B, o podría ser la derivada f' de x siempre negativa para los x que pertenecen a B. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay variaciones en el signo de la derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay algún punto, algún punto mínimo o máximo. Es decir, si nosotros tuviéramos una función así y en algún punto la derivada se hace 0, eso significa que ya no podemos garantizar nosotros que la raíz sea única en ese intervalo a, b. A eso es lo que nos estamos refiriendo. La derivada tiene que ser siempre positiva o siempre negativa. ¿Qué garantizamos con eso? Porque no existan mínimos locales. Al no existir mínimos locales, entonces la función es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Al ser una función continua, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y que aparte cumple que f de a por f de b es menor que 0, pues entonces garantizamos que es una función de este tipo en este intervalo. Al ser una función de este tipo, pues solamente va a tener una raíz. Muy bien, entonces ya podemos nosotros saber en qué intervalo existe una raíz, y también podemos saber si esa raíz es única o no. Ya con esta información vamos a resolver un problema. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que resolvamos la siguiente ecuación no lineal: x al cuadrado por el logaritmo natural de x igual a 100. Como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos que plantear el problema en la forma de encontrar las raíces y no en la forma de dos funciones que se están intersectando. Es decir, nosotros tenemos que decir que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x menos 100, y que queremos hallar el cero de esa función, los ceros de esa función. Es decir, el valor de x tal que cuando lo elevemos al cuadrado y lo multipliquemos por su logaritmo natural menos 100 sea igual a 0 o cercanamente 0. Muy bien, es decir, necesitamos encontrar primero, la primera pregunta que nos hacen es probar que existe un intervalo en el cual existe una raíz. Es decir, nos están diciendo que encontramos un intervalo en el cual, un intervalo a, b, tal que f de a por f de b sea menor que 0. ¿Ok? ¿Cómo vamos a buscar ese intervalo? Es bastante conveniente en este tipo de problemas estudiar la función para saber qué valores puede tomar y qué valores no puede tomar. En este caso, en esta ecuación, nosotros tenemos un logaritmo natural. Sabemos que los logaritmos están definidos para x mayores que 0. Entonces, eso ya tiene que estar claro desde el principio. Esta función f de x solamente va a estar definida para x mayores que 0, porque el logaritmo natural no puede tener valores menores o iguales que 0. Muy bien. Segundo, vamos a buscar un valor de f de a tal que sea negativo. Des en cuenta que aquí tenemos un valor grande, o más o menos grande, que es el 100, y necesitamos hacer que esta cantidad sea pequeña para que al restarle 100 nos dé un número negativo. Al tener la base el logaritmo natural, podría ser conveniente usar el punto e para que nos quede el logaritmo natural de e, que es igual a 1, y acá nos quedaría al cuadrado. Vamos a ver a qué sería igual f de e. F de e sería igual a e al cuadrado por el logaritmo natural de e menos 100. ¿Cuánto valdría entonces de f de e? E al cuadrado es 2.7182 y e al cuadrado es 7.3890. 7.3890. El logaritmo natural de e es 1 menos 100. Nosotros ya no necesitamos hacer este cálculo porque sabemos que 7.38 es un número pequeño, menos 100 ya es un número menor que 0. Es decir, si a es igual a e, entonces f de a es negativo. Ahora tenemos que buscar un valor para b tal que f de b
sea mayor que 0. ¿Ok? Tal que f de b sea mayor que 0. Muy bien. Ahora tendremos la hipótesis contraria. Necesitamos que x al cuadrado menos logaritmo natural de x sea mayor que 100 para que al restarle 100 nos quede un número positivo. Entonces vamos a buscar asimismo usando el artificio que fue usar la letra e. Usemos e al cuadrado, por ejemplo. Entonces nos quedaría que para el caso de e al cuadrado tenemos que f de e al cuadrado es igual a e al cuadrado elevado al cuadrado. Dense cuenta que es x al cuadrado, o sea, e a la cuarta por el logaritmo natural de e al cuadrado menos 100. Entonces nos quedaría aquí e a la cuarta por el logaritmo natural de e al cuadrado, que es 2, menos 100. ¿Cuánto vale e a la cuarta? Vamos a calcularlo rápidamente. Vale 54.598. Entonces tenemos aquí 54.598. 54.598. A esta cantidad la multiplicamos por 2, que es este otro término, menos 100. Entonces, ¿a qué hemos llegado nosotros? 57.8, perdón, por 2 es un número mayor que 100. Al restarle 100, nosotros tenemos que este número tiene que ser necesariamente positivo. Ese número es un número positivo. Entonces ya sabemos que si b es e al cuadrado, f de b es positivo. Por lo tanto, f de a por f de b es una cantidad menor que 0. Es decir, entre e y al cuadrado existe una raíz. En otras palabras, el intervalo en el cual existe una raíz, el intervalo a que vale 2.718 y b que vale 7.3890. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que en este intervalo, en el intervalo a igual a e y b igual a e al cuadrado, existe una raíz. Entonces, el literal a que nos preguntaba, probar que existe un intervalo en el cual existe una raíz, ya está probado, ya que esta es una función continua, ya que hemos encontrado un valor para a y para b, tal que f de a por f de b es menor que 0, entonces en este intervalo tiene que existir necesariamente una raíz. Muy bien, el literal b. Probar que la raíz es única. Esa ahí es una pregunta bastante interesante. Probar que la raíz es única. Ya sabemos que existe una raíz en este intervalo. Ahora lo que necesitamos es probar que esa raíz es única. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos estamos refiriendo, que no nos estamos refiriendo, disculpa, a un caso de esto. Eso quiere decir que vamos a verificar que en efecto la función que estemos resolviendo sea una función de este tipo, ¿ok? Que solamente tiene una raíz en ese intervalo a, b. Muy bien. Habíamos dicho que la derivada tendría que ser simplemente positiva o negativa en todo el intervalo a, b. Vamos a ver si eso ocurre en este caso. Nosotros teníamos la función f de x igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x menos 100. Esa es la función que nosotros estamos analizando, la función a la cual queremos encontrar sus ceros. Bien, entonces vamos a probar que esta función de f de x al cuadrado por logaritmo de x menos 100 tiene una raíz única en el intervalo x que pertenece a e, e al cuadrado. Muy bien, vamos a probar esto de aquí. Habíamos dicho que para probar eso nosotros teníamos que verificar que f' de x tiene que ser mayor que 0 para las x que pertenecen al intervalo a, b.
siempre mayor que 0 para cualquier x que pertenezca a ese intervalo. Eso lo que nos verifica es que no tengamos puntos de inflexión, es decir, que la función no pueda bajar o subir si es creciente o decreciente. ¿Ok? O f' de x sea menor que 0 para el intervalo de análisis. ¿Ok? Entonces vamos a calcular primero la derivada de la función f de x. Vamos entonces, tenemos que calcular f' de x. Vamos a calcular la derivada de esta función. Son dos funciones que dependen de x que se están multiplicando. Podemos aplicar la regla de la cadena y vamos a tener la derivada de la primera, 2x por la segunda, logaritmo de x, más la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo 1 sobre x, por la primera, que es x al cuadrado, y la derivada de una constante que es 0. Entonces, esta derivada ha sido igual a 2 veces x por el logaritmo de x más, aquí podemos simplificar y nos queda x. Esta aquí es la derivada de la función que estamos analizando. Ahora, esta función será positiva para todos los valores entre x que pertenecen a A y a B, o será negativa para esos intervalos, o habrá regiones en las cuales esa función sea positiva o negativa. Recordemos que siempre tiene que ser positiva o siempre tiene que ser negativa en ese intervalo. Una recomendación es estudiar los términos de la función. Vamos a ver qué pasa con el logaritmo. Ustedes ya saben cómo se grafica un logaritmo, ¿verdad? El logaritmo es una función de esta forma, ¿verdad? Es decir, una función creciente para los x positivos y no definidos para los negativos, los menores que 0. Esto de x, esta de x sería logaritmo natural de x, ¿cierto? Y aquí corta el 1. Muy bien, la siguiente función que aparece en nuestra derivada es la función 2x y la función x. Más son del mismo tipo, por lo tanto, lo único que cambiaría era la pendiente más no su forma. Es decir, la segunda función en análisis es una función de este tipo, ¿cierto? Pasa por aquí en 0. Más, no solamente vamos a considerar la parte positiva, porque ese logaritmo está definido solamente para la parte positiva. Entonces, al multiplicar dos funciones estrictamente crecientes, el resultado va a ser una función también estrictamente creciente. Y a sumarle un valor de otra función estrictamente creciente, esa función va a continuar siendo estrictamente creciente. Es decir, si nosotros aquí colocamos un valor de x y colocamos un valor de x mayor, pues esa función siempre va a ser mayor que el término anterior. Otra forma hubiera sido que ustedes den valores para x y para y. Valores para x, encuentren el valor de y para algunos puntos y conseguían la gráfica de la función completa, 2x por el logaritmo natural de x, y verificar si esa función era o no estrictamente creciente. Muy bien, entonces en este caso nosotros hemos probado que existe una raíz, que existe una única raíz en ese intervalo, porque para cualquier x que pertenezca al intervalo e, al cuadrado, hemos llegado nosotros a que f' de x tiene que ser necesariamente mayor que 0. Positiva para los valores que están entre e y al cuadrado, siempre va a ser positiva. Entonces ya hemos cumplido con el segundo punto. Y por último nos pide el tercer literal, hallar la raíz con un error de 0.01. Entonces vamos a hallar esa raíz, y para hacer ese problema, para resolverlo, vamos a usar la tabla de la que habíamos hablado en la clase anterior. Vamos a usar aquella tabla. Entonces ya tenemos la función f de x, que en este caso es igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x al cuadrado por el logaritmo natural de x menos 100. Y sabemos también que el intervalo de análisis que estamos usando
es x que pertenece entre e y a al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a realizar la tabla. En la primera iteración, ¿cierto? Vamos a tener un valor para a, un valor para b, un valor para c, otro valor para f de a, otro valor para f de b, otra columna para f de c y la última columna para el error. Entonces, para resolver el problema, vamos a llenar esta tabla para cada una de las iteraciones. El valor de a, de b, de f, de c y de las respectivas funciones en cada uno de esos casos y el valor del error. Para calcular esto rápidamente nos vamos a ayudar del software Wolfram Matemática. Vamos a definir nuestra función f de x como x elevado al cuadrado por el logaritmo. En este caso, en Wolfram Matemática, logaritmo ya es logaritmo natural. Si quisiéramos logaritmo en base 10, tendríamos que escribirle log 10. Log ya es el logaritmo natural de x menos 7. ¿Ok? Entonces nosotros ya podemos calcular cuánto vale la función evaluada en e. Ya hemos calculado ese valor. La función calculada en e es menos 92.61. Es decir, cuando a vale e, f de a, ya vimos que es un valor negativo. Eso era información que nosotros ya conocíamos. Cuando b vale e al cuadrado, nosotros ya habíamos visto que esa función f de b era positiva. Más vamos a calcularlo para que no queden dudas. Cuando nosotros tenemos la función evaluada en e al cuadrado, eso es 9.19, que es un valor positivo. Lo siguiente es calcular el valor de c. C sería igual a a más b sobre 2, es decir, ae más e elevado al cuadrado dividido para 2. Muy bien. Entonces, y aquí vamos a preguntarle f de c también. C y f de c. C entonces vale 5.053. 5.053. Y f de c es un valor negativo. Muy bien. ¿Cuál será el error en esa iteración? Recuerden que nosotros ya habíamos dicho que el error era la diferencia o la distancia entre c y b o la distancia entre c y a. Entonces sería simplemente al valor de c, ¿verdad? Al valor de c restarle el valor de a, que en este caso es d, ¿verdad? Entonces esa distancia, ya déjenme comentar esto, la distancia es 2.3353. Entonces el error es 2.3353 o 54. 3354. Muy bien, vamos a la segunda iteración. Vamos a la iteración número 2. Yo voy a hacer por cuestiones de tiempo solamente 2 iteraciones. Ustedes van a continuar con este ejercicio. Muy bien, entonces nosotros sabemos que la solución está entre a y b. ¿Por qué la solución está entre a y b? Porque f de a por f de b es negativo. Muy bien, pero des en cuenta que el intervalo f de a, el intervalo a, b, es un intervalo mayor al intervalo b, c, y en el intervalo b, c también hay un cambio de signo. ¿Qué significa eso? Porque la raíz también está entre b y c. ¿Ok? Entonces, para la siguiente iteración, nuestro valor de a va a ser nuestro anterior valor de c. Muy bien, entonces el valor de a en la segunda iteración es 5.053. El valor de b continúa e al cuadrado, que ustedes ya saben que es 7 punto alguna cosa. El valor de c ya lo vamos a calcular. Sabemos que f de a sería el valor en el cual evaluamos c, es decir, es un valor negativo. Que f de b ya hemos evaluado e al cuadrado, por lo tanto es un valor positivo. Lo que nos faltaría calcular es el valor de c y el valor de f de c.
Vamos a calcularlo ahora. Entonces vamos a calcular los valores de C, de f de C y el error para esta segunda iteración. Entonces ya podemos observar que el valor de C es 6.22, que el valor de C es 6.221, que f evaluado en C es negativo y que el error ha sido 1.168. El error ha sido 1.1680. Muy bien, entonces vamos a dejar planteado este problema para que ustedes continúen haciendo las demás iteraciones. Recuerden que el problema nos pedía que lleguemos hasta que el error haya disminuido hasta 0.01. Entonces esa es una tarea que les voy a dejar para que ustedes continúen. Muy bien, entonces en la tercera iteración nosotros ya sabemos que así como la raíz está entre A y B por tener signos contrarios, esa raíz también está entre B y C porque también tiene signos contrarios y el intervalo BC es menor. De hecho es la mitad entre el intervalo AB. Entonces entre B y C también se encuentra la raíz. Es decir, para la siguiente iteración el valor de C va a ser el valor de A. Es decir, la solución va a estar en, pongámoslo con naranja, 6.221. ¿Ok? El valor de B va a continuar siendo E al cuadrado. Ustedes van a tener que calcular otro valor para C. Ya sabemos que f de A es el antiguo valor de f de C, entonces va a ser negativo, y que f de B sigue siendo B sigue siendo al cuadrado, por lo tanto f de B sigue siendo positivo. F de C ustedes van a tener que calcular, y el error también ustedes van a tenerlo que calcular. Aunque ustedes ya saben que el error varía linealmente, es decir, el error en ese caso va a ser la mitad de 1.1680 y así sucesivamente. En cada iteración va a tener que ir disminuyendo la mitad de la iteración anterior. En este caso, yo les he pedido que el error sea igual a 0.01. Vamos a calcular cuántas iteraciones ustedes van a tener que hacer para llegar a ese error. Nosotros ya habíamos estudiado un poco sobre el error y habíamos dicho que el número de iteraciones que tendrían que realizarse para alcanzar un error E era igual al logaritmo en base 2 de B menos A en valor absoluto sobre el error. Es decir, eso es lo que nosotros vamos a calcular ahora para saber cuántas iteraciones ustedes tienen que hacer. Tienen que tener muy en cuenta que B menos A de esta B y esta A de la cual está hablando esta expresión se refiere al intervalo en análisis, al intervalo del cual nosotros partimos, no al A, B en alguna de las iteraciones, simplemente al primer intervalo que nosotros estamos analizando. Es decir, en este caso el número de iteraciones sería igual al logaritmo en base 2 de B, que es E al cuadrado, menos E en valor absoluto sobre el error, que en este caso les estoy pidiendo que sea 0.01. Vamos a calcular ese valor para ver cuántas iteraciones ustedes van a tener que calcular. Entonces habíamos dicho que el número de iteraciones es igual al logaritmo en base 2 de B, que es E elevado al cuadrado, menos A, que en este caso es E. No es necesario el valor absoluto porque A al cuadrado es mayor que E, entonces va a ser un número positivo, dividido para el error, que en este caso es 0.01. Entonces el número de iteraciones que tienen que hacer es 8.86. Es decir, si hacen 8 iteraciones, el error va a ser un poco mayor que 0.01. Y si hacen 9 iteraciones, pues el error va a ser menor que 0.01. Entonces ustedes para la siguiente clase, espero que resuelvan este problema en las 9 iteraciones que hay que resolver. En este caso ya hemos resuelto 3 iteraciones, ustedes van a llegar hasta la iteración número 9 y nos van a decir cuál es el valor de C, es decir, cuál es el valor de la solución y cuál es el error del cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima clase.